Hola, buen día, seguidores de Expresión Forense y Coforense. Bienvenidos a la sección de entrevistas con expertos del área forense, con el fin de conocer áreas de la ciencia forense que coadyuvan en la impartición de justicia. El día de hoy estamos con el doctor Arturo Zamora Alvarado, odontólogo forense con más de 15 años de experiencia, perito odontólogo forense de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, miembro del equipo de identificación humana en el estado de Coahuila y creador de la técnica Zamora. El equipo de Expresión Forense y Coforense le agradece esta entrevista, doctor. Buen día. Buen día, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Bueno, para comenzar, la identificación de una persona es un proceso sistemático y riguroso con el que exige el estudio de varios parámetros y que los métodos para sacar el rango de edad son diferentes y van a depender del caso que se quiera llevar. Y esto es gracias a la odontología forense, que por medio de piezas dentales podemos llegar a la identificación de un individuo. Coméntenos, doctor, ¿cuál es la participación actual de la odontología forense? Bueno, conocemos la realidad que se vive en el país y sabemos que la gran cantidad de personas desaparecidas que tiene el país en ocasiones hace muy difícil la identificación de las personas. Existen muchísimos métodos de identificación, dentro de los cuales la odontología forma uno de los métodos más importantes, ya que tiene un aspecto científico que lo avala. Tanto la odontología como la genética son las únicas dos metodologías científicamente avaladas en técnicas de identificación. Por lo tanto, la odontología es muy importante, que quizás no se conoce en México, pero realmente es sumamente importante para poder aportar lo que llamamos el perfil biológico o la cuarteta básica de identificación. Sí, como usted lo comenta, es de suma importancia llevar a cabo una buena investigación aquí en nuestro país y queremos que nos comente un poco sobre su técnica, que es técnica de Zamora, que toma indicadores sobre la medición de la regresión de la regresión gingival y la translucidez del diente, y que toma variables que van cambiando conforme van pasando los años y que fue creada en Coahuila. Coméntenos un poco más sobre cómo se llevó esta investigación, en qué consiste y cómo se llevó a cabo esa técnica, qué material utilizó y cuál fue su método. Ok, muchas gracias. Mira, haciendo una investigación entre qué parte de la odontología podíamos aportar nosotros para lograr una mejor identificación o aportar una información importante, nos dimos cuenta que el diente presenta dos variables que son dependientes de los años y un variable que es independiente de los años. Los dos variables dependientes de los años es la marca que queda en el cuello de los dientes donde se inserta la encía. Y otra variable que depende de los años es una transparencia que se genera en la raíz del diente, que conforme más transparencia tenga la raíz del diente, más viejo es la persona. Entre menos transparencia tenga, más joven es la persona. La investigación que nosotros hicimos es ver la velocidad con la cual esa transparencia o esa marca en la encía evoluciona por micrómetros por año. Al podernos dar cuenta nosotros cómo evoluciona en una persona fisiológicamente hablando, o sea, naturalmente hablando, podemos saber que depende de un grosor, podemos decir que se trata de una persona de cierta edad. Al hacer nosotros este análisis y esta investigación que le hicimos en la Facultad de Odontología, Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, aquí en Coahuila, esta investigación empezó en el 2017, Fernanda, trabajando con pacientes vivos de la facultad que fueron ingresando, que fuimos midiendo y fuimos estandarizando dichas medidas, hasta que finalmente, por ahí del 2018, pudimos implementarla con cadáveres que fueron identificados, pero que en su momento estaban en calidad de identificados, y sorpresivamente el trabajo de un servidor nos dio resultados muy esperanzadores, porque en ninguno de los casos de identificación positiva, que ya sabíamos la edad de la persona, excedimos los 3.7 años. En algunos casos incluso le dábamos a la edad exacta, pero cuando salíamos de la edad exacta no pasábamos de los 3.7 años, o hacia arriba o hacia abajo. Cabe mencionar que en técnicas anteriores los rangos de edad podían ir desde los 7 hasta los 14 años para arriba y para abajo, haciendo una desviación estándar muy amplia que obviamente daba muchísima inclusión, pero muy poca especificidad. Con el trabajo de un servidor, lo que se ha hecho es que se ha dado mayor exclusión, si lo queremos llamar así, pero se ha vuelto sumamente específica porque le damos a la edad de las personas. Ese fue un trabajo que se presentó, se hizo todo el 2017 y se presentó con cuerpos hasta el 2018.
Muy bien, doctor, que es un orgullo mexicano saber que existe esta técnica y que se puede lograr un cambio positivo para la identificación en nuestro país. Bueno, sabemos que para sustentar esta técnica se diseñó una forma específica, una ecuación, donde se logró una mayor exactitud, como usted nos comenta. Explíquenos cómo se hizo este análisis de regresión múltiple. Precisamente, muchas personas quizás desconocen cómo se hace una técnica o una fórmula o una ecuación. Nosotros trabajamos con algo que se llama regresión múltiple, donde un matemático, un doctor en matemáticas de aquí de la Universidad Autónoma de Coahuila, nos ayudó para poder relacionar precisamente ese variable dependiente de los años, saber cuánto se modifica en micrómetros por año de una persona fisiológicamente, y nosotros poderlo medir en lo que mide el diente, hacer una multiplicación, después una división sobre la cantidad de velocidad que tiene esa característica, ya sea de transparencia o ya sea de periodontosis, y pudimos establecer una estimación de la edad. Esto se hizo matemáticamente, Fernanda, se hizo por medio de un experto en matemáticas que nos hizo esta regresión múltiple, la cual, ojo, a pesar de que se escucha un poco compleja, realmente es un trabajo muy práctico, muy sencillo de trabajar, porque esa es una gran ventaja. Este trabajo solamente requiere de un instrumento que se llama vernier, un vernier digital. Haces las mediciones en el diente y simplemente una calculadora y haces tu multiplicación y tu división y tu ecuación múltiple. Y realmente es un trabajo que no te tardas más de 5 minutos. Entonces, el que te genere una herramienta de identificación en 5 minutos y sin haber invertido la gran cantidad de dinero que a veces se invierte, por ejemplo, en equipos de genética o en otro tipo de equipos, pues obviamente que esta técnica precisamente por eso fue que llamó mucho la atención y que funcionó de esa manera. Y a partir de este proceso, como usted lo explica, quiero que nos explique como más a detalle cuál es el objetivo, la importancia de acortar el intervalo de la edad para la identificación humana. Muy bien, mira, cuando yo hacía mis trabajos, mis dictámenes, mis análisis de los cuerpos, a mí me generaba mucho conflicto, Fernando, el hecho de decirle a los familiares, ¿no? Los familiares encuentran un cuerpo, encuentran un osamenta, el familiar corre a las fiscalías y te dice, oye, ¿qué edad tenía? ¿Qué edad tenía el cuerpo que encontraron para ver si es mi familiar? Y entonces a mí me generaba un conflicto enorme el decirles, este cuerpo que analicé está entre 30 y 60 años. O sea, imagínate el rango tan amplio, ¿no? Es un rango sumamente amplio que yo sentía que lo que les estaba diciendo eran mentiras. Yo sentía que la odontología no estaba funcionando como yo siempre he pensado que funciona. De ahí viene el interés de buscar mejorar una herramienta, implementar una técnica distinta, modificar los variables, establecer un estándar, ojo, para una población, porque yo nunca he dicho que mi trabajo va a funcionar quizás en otros países, ¿no? Yo te puedo decir que ha funcionado en México y que quizás en algunos otros países que puedan ser empáticos con el grupo étnico de México, quizás pueda funcionar. Pero ese fue el motivo, Fernanda. El motivo siempre va a ser las familias, los colectivos. Sí, claro. Esa sensación que estas personas tienen todos los días de su vida, cada minuto de su vida, que están buscando a su familiar. Para mí eso es lo que más me ha movido. Ese es el móvil de lo que yo he hecho en estos casi 16 años de trabajo como forense. Me mueven mucho las familias. Y les pongo un ejemplo a todos que nos escuchan. Cuando nuestros hijos salen de nuestro campo visual por fracciones de segundo, esa liberación de adrenalina, esa zozobra, esa angustia y ese miedo, ese es el mismo miedo que tienen las familias por años buscando a sus familiares. Y no es posible que un servidor público de alguna fiscalía, de algún instituto, de alguna comisión, no seamos empáticos ante esa situación. Entonces, eso es lo que me movió a mí a poder hacer esto, y aparte el ver los rangos tan amplios que existían y que desgraciadamente eran técnicas que se han utilizado desde 1980 para acá y que nadie se había atrevido de alguna manera a moverle, ¿no? Todos pensaban y todos decían, esto funciona y lo sigo utilizando, pero nadie decía, sí funciona, pero con rangos muy amplios, ¿por qué no tratar de buscar cerrar rangos o buscar mejorar algo, ¿no? Entonces fue hasta que un servidor se le ocurrió esto. Digo, yo sé que hay mucha gente que también se le puede haber ocurrido, pero hasta que un servidor se atrevió a hacerlo y pues fue como se logró esto. Gracias, doctor. Sí, como usted lo comenta, pues desgraciadamente eso es lo que vivimos en nuestro país. Bueno, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, que todas las familias salen diario a buscar a sus familiares, desgraciadamente, y no se tiene como un buen trabajo
por parte de las fiscalías. Esta técnica fue presentada en el Instituto Mexicano de Investigación Criminal, organismo avalado por la Suprema Corte de la Nación. Cuéntenos cómo fue que presentó esta técnica y cómo fue aceptada. En finales del 2017 estuvimos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Fernanda, presentando ese trabajo que de inicio el gremio médico, odontológico, criminalístico que estuvo en esa reunión nacional, de alguna manera hubo dudas. Hubo dudas porque generalmente siempre te da miedo lo que es nuevo. Y hubo dudas porque la técnica que se utilizaba antes era una técnica francesa que se había utilizado por muchos años. Entonces, ¿cómo es posible que de repente un mexicano, un coahuilense, traiga algo diferente y que todos lo vayan a creer? Entonces, al principio hubo una duda, ¿no? Pero fíjate que después de presentar el trabajo, porque es un trabajo muy serio, no es un trabajo que se hizo por parte del doctor Zamora, ¿no? Es un trabajo que está avalado por una universidad de México, que es la Universidad Autónoma de Coahuila, y que obviamente para que ellos pongan su nombre, pues tampoco lo van a poner sobre un trabajo que no esté metodológicamente y científicamente hecho. Y al final de la reunión que tuvimos en Guadalajara, hubo muchísimas respuestas, tanto así que rápidamente hubo llamadas de organismos internacionales como Cruz Roja Internacional y me preguntaban, a ver, explícame qué es lo que estás haciendo, porque sí me interesa mucho saber esto. Y la verdad fue muy bien tomado. El gremio forense lo tomó de muy buena manera y más porque es un trabajo que va a ayudar. No es un trabajo para hacer lucro, jamás. Jamás he cobrado yo un solo peso por esta técnica. Esta técnica está regalada y obsequiada a la ciencia. Jamás he cobrado un solo peso. Esto es para que cuando me hablan de alguna fiscalía me dicen, oye, ¿puedo usar tu técnica? Adelante, no es mía, es del mundo. Úsala porque lo que yo quiero es que tengamos una herramienta seria y una herramienta que ayude a las familias, a esa gran cantidad de familias, a esa más de 100,000 desaparecidos extraoficialmente que se tienen en el país. Yo quisiera que esta técnica ayudara al menos a identificar las edades de esos desaparecidos y que de alguna manera pudiéramos centrar en concatenar más información para que pudiéramos encontrar quién es la persona que se está buscando. Sí, doctor, para apoyar a todas esas familias que buscan una respuesta. Esa técnica, como usted nos comentaba, se hizo el examen, el análisis en población mexicana, pero ¿cree que pueda ayudar en un futuro o cuando se tengan más investigaciones para llevarla a otros países? Bueno, te platico súper rápido. Trabajamos en Coahuila, rápidamente se llevó el trabajo a la Ciudad de México, rápidamente se llevó a Guadalajara, a Veracruz, a Guerrero, a Chihuahua, y de alguna manera, para finales del 2019, perdón, Fernanda, ya se manejaba como una técnica para población mexicana, porque ya se había estandarizado en todo México. Y sorprendentemente, en 2019 viajé a Guatemala, viajé a Colombia, viajé a Ecuador, viajé a Perú, viajé a Chile. En todos esos lugares fui a presentar mi trabajo y al presentar mi trabajo lo empezaron a implementar y fíjate que ha dado resultados muy cercanos, Fernanda, muy, muy cercanos. Lo que es Guatemala, Perú, Chile y Ecuador son muy cercanos, ¿no? Seguimos en ese rango de los 3.7 años. En otros países que me han hablado en la actualidad, he visto que sí hay una discrepancia, pero eso no es problema, porque esa discrepancia de edad es obviamente por el origen étnico de las personas. Pero aquí lo que podemos hacer es precisamente estandarizarlos a ellos, ¿no? Decirles, a ver, para tu población es diferente, ¿no? Hace unos días estuve en una conferencia por línea con personas de Dubái, de Emiratos Árabes Unidos, y posteriormente personas de Egipto me contactaron para poder trabajar sobre unas estimaciones de edad. Y fue sorprendente ver cómo también hacia Medio Oriente, hacia Egipto, hacia Dubái, Emiratos Árabes Unidos, se utiliza y que sigue siendo mejor o más exacta que las técnicas que antes se utilizaban. Y como bien dijiste tú, Fernanda, que viene de un mexicano, de una persona coahuilense, y que estamos trabajando para poder hacer que esto siempre sea con la ayuda para lograr la identificación de las personas y ayudar a las familias de los colectivos. Qué bien, doctor, lo felicito, que siempre busque ayudar no solo en nuestro país, sino en países hermanos. ¿Esta técnica ya se está implementando en las fiscalías de nuestro país? Y si sí, ¿desde cuándo está vigente? Bueno, la certificación de la técnica por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses se logró en febrero del 2021. La publicación en revistas indexadas se logró en 2019 y 2020. Desde 2019 y 2020, Fernanda,
Cualquier persona que pueda utilizar mi técnica solamente tendría que referir la bibliografía y sin ningún problema, ¿no? En algunas fiscalías ya se utiliza en fiscalías de la Ciudad de México, ya se utiliza en Guadalajara, en Jalisco, se utiliza en Guerrero, se utiliza en Veracruz, se utiliza en el Estado de México, se utiliza en Chihuahua, se utiliza en varios lugares. Se llevó el proyecto para que a nivel nacional se pudiera aceptar por medio del Protocolo Nacional Homologado de Identificación. Estamos todavía en eso, pero acuérdate que esos protocolos sugieren, entonces no es que te autoricen a utilizarla, simplemente te pueden sugerir una u otra técnica. Yo al final de cuentas les digo, puede usarla quien quiera siempre y cuando lo refiera bibliográficamente para que ellos, su dictamen esté sustentado científicamente, ¿no? Al final de cuentas, la técnica no es algo que sea del dominio personal, es del dominio público, y lo importante, como te lo reitero, es que refieran la bibliografía con la finalidad de que tenga un sustento científico dicho dictamen. Sí, doctor, y una vez más lo felicito por este gran trabajo porque es importante conocer su técnica que ayuda a la identificación humana para identificar cuerpos con mayor rapidez, más en estos tiempos, como lo comentamos a lo largo de esta entrevista, que las familias salen a buscar por mérito propio a sus familiares y que tengan una respuesta positiva para que descansen en paz. Y ya para terminar, pues muchas gracias, doctor. El equipo de Revista Expresión Forense y Conforense le agradece una vez más esta entrevista y esperemos que les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, dejar un like en esta entrevista y compartirla. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Estamos a la orden. Gracias, doctor.